Tengo el gusto de tener en línea, creo que por primera vez desde que asumió la gestión, al intendente de la ciudad de Rafaela, Leonardo Viotti, joven intendente de la ciudad de Rafaela. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Connie, buen día. El gusto es mío de poder estar en tu programa. Ahora sí, como intendente, en la previa de esto ya habíamos charlado unas cuantas veces. Sí, es cierto. Además, no hace mucho nos intercambiamos mensajes respecto a cómo venía la mano. Bueno, a ver, te toca ser intendente con 36 años y te toca enfrentarte a uno de los problemas más, no sé si el Rafael impacta tanto, pero a ver, ¿cómo vas a resolver, de acuerdo a lo que vieron ayer, el problema de la falta de subsidio al transporte? Es uno de los tantos problemas que estamos enfrentando. La crisis económica que vivimos nos presenta todos los días distintas aristas, y los gobiernos locales, que somos el gobierno de más cercanía, tenemos que atender en el cara a cara a los vecinos y buscar soluciones, tratando de hacer magia muchas veces con la limitancia de recursos que tenemos y con la pérdida del poder adquisitivo de esos recursos. Lo mismo que le pasa a un vecino en su familia, lo mismo sufrimos los gobiernos con los recursos limitados que tenemos. El día de ayer, de manera conjunta, hicimos este planteo con distintos intendentes de 11 provincias, distintos partidos políticos, pero tratando de trasladar una realidad que debe entenderse con una mirada federal y no con una mirada centralista. Este fondo nacional, que destinaba un 85% a la ciudad de Buenos Aires y el AMBA y solo un 15% al interior, y es recortado ese 15% al interior pero sosteniendo el 85% en AMBA, nos muestra que muchas veces las decisiones que se toman son con una mirada solamente en la ciudad de Buenos Aires y el interior cercano a la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos mirar al interior real, al norte, al sur, al centro, y ahí es donde nos encontramos con una realidad distinta, y es lo que nosotros fuimos a mostrar, que hoy en la ciudad de Buenos Aires se está pagando un boleto de 270 pesos, y a nosotros con esta quita de subsidio a nivel general para el interior nos va a llevar el boleto a 1.000 o 1.200 pesos, porque los gobiernos locales no tenemos capacidad de subsanar con recursos propios los recursos que Nación nos manda. Si Nación no lo puede hacer con la cantidad de recursos que dispone, imagínate los gobiernos locales, que a su vez estamos dando batallas y compensando muchísimas otras variables que son consecuencia de las distintas decisiones que se están tomando a nivel nacional. Esto es una mirada no en contra de Milei, no en contra del gobierno, lejos de eso. Nosotros, en particular, acá en Rafaela estamos de acuerdo con esta idea de nivelar los ingresos y los egresos del Estado, porque entendemos que son las bases para buscar un equilibrio que le permita a la economía estabilizarse, crecer y bajar la inflación, que es lo que necesitamos. Ahora, cuando se toma una decisión en donde se sostiene el 85% de Buenos Aires, pero se baja el 15% del resto del país, entendemos que al momento de tomar esa decisión tiene que ser con una mirada mucho más federal y equitativa para todos. ¿Y qué avisorás como solución? Te lo pregunto desde la más profunda ignorancia de soluciones, porque uno se ve frente a esta maraña, a este cruce, además este clima tan pesado de ataques, descalificaciones, acusaciones, y yo digo, ¿qué avisorás? ¿Qué crees que puede pasar de acuerdo a lo que vieron ayer? ¿Y qué crees que o qué esperanza tenés de que esto se modifique? Yo apuesto al diálogo, entiendo la política como diálogo, y esto se soluciona con política, mesas de trabajo, con números sobre la mesa y con opciones. Dentro de las opciones, nosotros con este comunicado que hicimos de manera conjunta, dimos la idea de que el fondo, que hoy es un 28,58% que se destina principalmente a la ciudad de Buenos Aires, se pueda destinar de manera equitativa para el resto del país. Esa es una de las tantas ideas, pero nos podemos sentar y ver otras opciones. Yo creo que no tiene que ser una opción que se quita el Fondo Nacional y tenemos que reemplazarlo con una tasa local para compensar estos fondos que hoy no tenemos y alguien los tiene que poner. Yo creo que hay que tocar distintas variables. Hay que sincerar las tarifas, sí, las vamos a tener que aumentar porque hoy están lejos de lo que son los costos. En Rafaela, lo que son costos divididos, la cantidad de boletos que cortamos todos los meses nos da una tarifa que ronda los 1.200 pesos.
parte de esa tarifa está subsidiada y va a seguir estando subsidiada por el gobierno nacional para los distintos grupos sociales, jubilados, tenemos el boleto educativo con el gobierno provincial que va a seguir apoyando. Bueno, hay medidas, discapacidad, adultos mayores, bueno, tenemos distintas realidades que deben ser atendidas. Ahora, debemos sincerar la tarifa porque no hay forma de sostener, con los ingresos limitados que tenemos los municipios, un transporte que es muy demandante y de costos muy altos. Y una mirada que no hay que dejar de tener en cuenta, Pony, es que a nivel internacional los transportes públicos son políticas de Estado, porque el transporte público implica tener muchísimo menos autos en la calle, seguridad vial, ordenamiento vial, es medio ambiente, ¿sí? Es mucha menos contaminación. Entonces, el mundo mira el transporte público como una opción más sustentable y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. A su vez te agrego que en la ciudad de Rafaela el transporte público tiene una incidencia social muy fuerte, porque quien lo usa principalmente son las personas que menos recursos tienen. Por lo cual, en esta variable, en este análisis que debemos hacer, todos tenemos que hacer algo. Sincerar las tarifas un poco más para poder generar más ingresos, buscar un fondo nacional que ya existe. Los gobiernos locales del interior, los gobiernos provinciales, seguimos aportando muchísimo dinero a las arcas nacionales que no vuelven. Entonces, bueno, el impuesto a la nafta, por ejemplo, es un claro ejemplo, digamos. El impuesto a la nafta es un recurso que sale de las provincias y que vuelve a Nación, pero a nosotros no nos vuelve nada de eso. Queda en Buenos Aires con este subsidio que se sigue sosteniendo en Buenos Aires y les permite tener un pasaje a 270, mientras que el interior rondaría más de 1.000 pesos en cada una de las localidades. Por eso necesitamos una mirada federal. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para nivelar las cuentas del Estado. Estamos totalmente de acuerdo y dispuestos a hacerlo, pero hagámoslo de manera equitativa. Si lo hace la gente del interior, ¿por qué no se hace en Buenos Aires o viceversa? Distribuyamos todos con una mirada más federal y yo creo que vamos a poder encontrar puntos de acuerdo. Para poder hacerlo necesitamos mesas de trabajo, necesitamos diálogo, necesitamos sentarnos, no necesitamos enojados, no necesitamos en los medios tirándonos de un lado para el otro y ensuciando o embarrando la cancha. Hay que trabajar mucho, son épocas complejas y esto se soluciona con gestión y trabajo mirando hacia la gente y dejar de pensar en las cuestiones políticas o trabajar para la tribuna. Tenemos que arremangarnos y hacer el trabajo real para lo cual la gente nos eligió. La última tiene que ver con el resto del funcionamiento. Hace poco hablábamos, porque digamos, yo lo reconozco, como estábamos pidiéndole pauta a todo el mundo, te mandé un mensaje y vos me dijiste, mira loco, estamos con un quilombo, lo dicen todos los intendentes, y me dijiste, mira, estamos con un quilombo que es imposible, porque tenemos dificultades con la planta, nos dejaron un montón de empleados, nos dejaron un montón de circuitos. ¿Cómo están ustedes, o cómo recibieron ustedes el municipio? Y cuáles son las variables que hoy están poniendo en jaque la gobernabilidad. Nosotros necesitamos generar más operatividad con los recursos disponibles. Cuando se jubila una persona no la vamos a poder reemplazar. Reducimos el costo político, los gastos políticos, estamos reduciendo los gastos del día a día, analizando constantemente cada vez que autorizamos una hora extra que sinceramente sea necesaria, cada vez que autorizamos el uso de un remis que sinceramente sea necesario y que no hay otra opción. Tenemos que afinar todos los días el lápiz para poder hacer que estos recursos limitados, que tienen cada vez menos poder de acción, puedan ayudarnos a gestionar, en principio pagar los sueldos y prestar los servicios. Pero a su vez nos pasan este tipo de cosas que nos quitan estos fondos nacionales para en particular un servicio muy necesario como el transporte, que a su vez declina mucho más la capacidad que tenemos nosotros de acción. Entonces, en particular en Rafaela estamos concentrados en pagar sueldos y prestar servicios. No podemos ni siquiera pensar en pintar un cordón, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos recursos para hacerlo. Estamos esperando que las políticas tomadas a nivel nacional ojalá den rédito rápido y podamos tener un equilibrio que nos permita proyectar a mediano y largo plazo para poder encarar obras necesarias. A su vez también sufrimos los recortes nacionales, tenemos obras que estaban sustentadas por fondos nacionales que están paradas, muy poco de terminarse. Hay una obra en particular, le falta un 1%, no la podemos terminar, 315 lotes para familias que necesitan una opción para construirse su vivienda. Bueno, lo fuimos a pedir, lo fuimos a gestionar,
Necesitamos un poquito de flexibilidad en la toma de decisiones y una mirada federal cada vez que se realiza una normativa o una acción nueva desde el gobierno nacional. La última, no sé si no quisiste responder o no tenés ganas de entrar en discusiones, pero ¿te dejaron muchos empleados en el último año en el municipio? ¿Recibiste una herencia de gente pasada planta cuando veían que perdían? No, eso no ocurrió. Bien. Eso lo reconozco, de la misma manera que te puedo decir que hay una falta de orden importante hacia adentro de la estructura para permitir que la estructura rinda como tiene que rendir. Estamos dando batallas internamente para reorganizar y lograr que cada empleado tenga una función, cumpla una función y en los sueldos que pagamos realmente se entienda como algo necesario. La gran mayoría ha trabajado y trabaja muy bien, pero tenemos mucho trabajo que hacer de un ordenamiento hacia adentro y hacia afuera. Tenemos en materia local muchos frentes de batallas abiertos, tenemos un tránsito muy complejo que empezamos a controlar realmente después de muchos años que no se realizaban controles, empezamos a retener motos de dudosa procedencia, empezamos a trabajar distinto con el tema de seguridad y empezamos a tener de a poquito algunos resultados, ¿sí? Bueno, mucho por hacer en una ciudad que llevaba gobernada hace más de 30 años por el mismo espacio político, y que esta gestión viene con la idea de ordenar. Tenemos que ordenar y sincerar el uso de los recursos limitados que tenemos que tener en cuenta bien para qué lo vamos a usar, priorizando las urgencias, pero sin dejar de pensar en las necesidades importantes para una ciudad que tiene que seguir creciendo, una ciudad que su corazón es productivo, y tenemos que destinar recursos para poder generar infraestructura, para que las empresas sigan creciendo, para que los emprendedores sigan creciendo. Hay mucho por hacer, Connie, no frenamos en ningún momento, por ahí no nos concentramos tanto en decir la pesada herencia, somos personas resolutivas, concentradas en mejorar todos los días lo que hay, pero hay mucho por hacer, y en materia económica y financiera todos los días estamos sentados con la secretaria de Hacienda, con cada uno de los secretarios haciendo números finos y viendo por dónde podemos seguir mejorando y achicando los gastos para que aparezcan los recursos que necesitamos para hacer muchas de las políticas y obras que la ciudad necesita. Gracias por el contacto, Leonardo. Por favor, un abrazo grande. Leonardo Viotti, ¿por qué nos tuteamos todo eso? Porque es muy joven y porque además nos conocemos antes de que fuera concejal, ganó las elecciones de concejal muy apabullantemente en 2017, terminó siendo intendente también por un resultado muy holgado, es muy joven, debe ser uno de los intendentes más jóvenes de la provincia, seguro debe ser uno de los más jóvenes de la historia de Rafaela. Tiene a cargo Rafaela, acaba de contar que mira o cómo ve el tema del transporte, qué pasó ayer en la reunión y además, digamos, cómo trata de abordar la administración de una intendencia tan grande con los recursos limitados que tiene a mano.